Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Agradecidos por su asistencia en esta cuarta clase correspondiente al bloque de rayos X de tórax del programa de imagenología completamente gratuito. Para la tarde de hoy hablaremos sobre la patología del cardiomediastino, la cual será impartida por el doctor José Sánchez y tenemos aquí en la clase al doctor Manuel Ceballos, coordinador académico del programa de imagenología totalmente gratuito. Entonces, sin nada más que agregar, doctor, cuando desee empezamos la clase. Buenas tardes. Bueno, para el día de hoy continuaremos con nuestro bloque de rayos X de tórax, donde, bueno, vamos a adentrarnos en el mundo del mediastino, donde uno de los órganos más importantes de que allí se ubica es el corazón, por lo cual va a tener su apartado único. Bueno, sin más que agregar, para el día de hoy, y, ya, ¿no? Vamos a abordar como agenda a tratar o de puntos o tópicos que vamos a desarrollar durante la clase. Vamos a tener que, bueno, va a estar el mediastino, propiamente dicho, y el aparato cardiovascular por separado. Entonces vamos a iniciar con la definición del mediastino, cuáles son esas patologías del mediastino anterior, del medio y del posterior y bueno, continuando entonces, vamos a tener que el mediastino es el área cuyos bordes laterales están definidos por los bordes mediales de cada pulmón, cuyo margen anterior va a estar formado por el esternón y la pared torácica anterior y cuyo margen posterior va a corresponder a esa columna vertebral, incluyendo generalmente los surcos o espacios paravertebrales. Entonces el mediastino puede subdividirse en tres compartimientos, el anterior, medio y posterior. Bueno, aquí en la imagen que podemos ver o visualizar a nuestra derecha, vemos que está el mediastino anterior en el borde punteado de la imagen o del rayos X de tórax. El mediastino posterior, que vendría siendo esa imagen bien delimitada, con línea continua de color negro, y el mediastino medio, el que va a estar dibujado con esa línea blanca, ¿no? Ya propiamente en cada una de las patologías vamos a abordar qué está o qué comprende esos mediastinos. Y bueno, en la bibliografía que vemos aquí abajo, que es en el enfoque inicial de las alteraciones mediastinales, que es una revista colombiana de cardiología, quise traer a colación la siguiente imagen en la cual existen otra manera de subdividir ese mediastino, en el cual lo subdivide en un mediastino tanto superior como inferior. El inferior a su vez se va a subdividir en ese mediastino anterior, medio y posterior, y la subdivisión que acabo de presentar, que es el mediastino anterior, medio y posterior. Entonces, ese mediastino anterior, como ya lo delimité, va a ser ese que se extiende en la pared posterior del esternón y que está delimitado por el corazón o la cara anterior del corazón y de los grandes vasos. ¿Cuáles van a ser esas patologías que vamos a encontrar a nivel de este mediastino? Van a ser, bueno, principalmente las masas tiroideas retroesternales. Esta patología es una de las más frecuentes en esta zona y bueno, se va a dar en el poro inferior de la glándula tiroidea. Va a ser una masa que va a denominarse, de acuerdo a la literatura, como un bocio tiroideo o bocio a nivel retroesternal tiroideo. Y bueno, que podemos, agrandando la imagen, visualizarlo con esa imagen de bordes con la imagen delimitada de línea blanca, donde a su vez se describen estas imágenes de flecha negra y flecha blanca continua, donde bueno, se ve característicamente cómo desplaza tanto el callado aórtico como la tráquea principalmente, y esas son las imágenes que podemos visualizar en esa zona. En la zona superior vemos cómo desplaza la tráquea y en la zona inferior vemos cómo desplaza tanto el callado aórtico.
Continuando con las patologías del mediastino anterior, está el linfoma, que bueno, las características principales que va a tener esta patología va a ser la linfadenopatía, que tienden a ser bilaterales, que se describen como curvilíneas, que podemos evidenciarlo en esta rayos X a nuestra derecha, donde vemos una gran masa bien delimitada, de forma redondeada, donde se puede evidenciar tanto a nivel parailiar derecho como izquierdo, este, esas masas o linfodenopatías que presentan. Son más frecuentes vistas en la enfermedad de Hodgkin. Bueno, continuando con esas masas tímicas que se encuentran en la imagen que vemos a nuestra derecha, también bien delimitada, en este caso bien circunferencial, es una imagen radio opaca, como ya lo habíamos descrito, es decir, más blanca o más cercano a la densidad del agua. eh, los timomas son tumores de epitelio tímico de origen linfático y se observan con frecuencia en adultos de mediana edad. Tenemos que recordar que, bueno, la glándula del timo que se encuentra normalmente ya se degenera o involuciona a partir de los 18 o 20 años. Por eso es que cuando logra evidenciarse en pacientes de mediana edad o en pacientes de edad avanzada, ya es considerado como algo anormal, un tumor. Sin embargo, estos tienden a ser de curso benigno. Entonces, para englobar esas patologías del mediastino anterior, tenemos que, vamos a tener que las masas del mediastino anterior van a ser 3T y una L, es decir, el bocio tiroideo, el timoma y el teratoma, el cual va a ser mejor abordado cuando veamos el módulo de tomografía, ya que es una imagen en la cual podemos ver distintos grados de densidades de acuerdo a la forma de instaurarse o la patología en particular que comprende el teratoma. Y bueno, vamos a tener una L que va a ser el linfoma o la linfodenopatía. ¿Qué sucede? Estas linfadenopatías no solamente van a ser característicos, no solamente se van a evidenciar en el mediastino anterior. Estas pa- adenopatías también pueden evidenciarse tanto en el mediastino medio o hasta en el posterior, se han descrito. Sin embargo, tienden a ser simétricas, perdón, asimétricas. Es decir, que como lo vimos en la imagen anterior, el hemitórax, perdón, la masa evidenciada a nivel izquierdo era de mayor volumen que la que evidenciamos a nivel del hemitórax derecho. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar con las patologías anteriormente visualizadas o que vimos en la clase anterior como la sarcoidosis? Bueno, aquí vamos a tener que, bueno, las enopatías iliares bilaterales y paratraqueales derechas son combinaciones clásicas de la sarcoidosis. El linfoma va a tener sus adenopatías más frecuentemente a nivel mediastínico. Los nódulos broncopulmonares son más periféricos y son más centrales a nivel del linfoma. Los derrames pleurales son más frecuentemente relacionados a los linfomas y las adenopatías mediastínicas anteriores son frecuentes en una y infrecuentes en otra. Continuando con el mediastino medio, en este compartimiento podemos encontrar el órgano del corazón y los grandes vasos. Principalmente las lesiones que vamos a poder evidenciar aquí son las adenopatías o las linfadenopatías que podemos verlo a continuación, cómo se evidencian claramente esas masas radioopacas, bien delimitadas, que tienden a visualizarse en este caso bilaterales. Aquí logramos ver cómo desplaza la columna de aire, que es en la línea punteada blanca, y si acercamos un poco más la imagen, se puede ver de mejor manera como si desplaza la columna de aire que correspondería a la tráquea. A su vez, vemos como hay una masa que ocupa el lugar del mediastino medio y bueno, que en la proyección anterior
vemos cómo la masa se extiende tanto de en mi tórax derecho como en mi tórax izquierdo, muy cercano al paquete, al iliar, tanto bilaterales, y bueno, bien delimitado, ¿no? Continuando con el mediastino posterior, es un compartimiento, bueno, que se extiende desde el borde posterior del corazón hasta la columna vertebral. Contiene aquí la aorta descendente, el esófago, los ganglios linfáticos, y es una zona que puede también aparecer masas correspondientes a la hematopoiesis extramedular, y lo más importante son los tumores de origen neural. ¿Cuáles van a hacer esto? Bueno, los tumores neurógenos, los más frecuentes relacionados a este mediastino son los neurofibromas, el schwannoma, el del ganglioneuroma y el neuroblastoma. Los tumores de la vaina nerviosa son los más frecuentes y casi siempre son benignos. Aquí podemos evidenciar en esta imagen que vemos a nuestra derecha cómo se evidencia una imagen, aquí sí podría describirse que está cercano a la zona pariliar derecha, que se encuentra bien delimitada, de bordes regulares o se evidencian como bordes regulares, bien definida, que parece estar en contacto tanto con la pared torácica posterior, es decir, con los arcos costales, y que bueno, si evidenciamos la siguiente imagen, que es un corte lateral, vemos como dicha lesión radiopaca se encuentra a nivel de la columna vertebral, es decir, podemos presumir que esta lesión sale de ella o se origina de esa zona de la columna, y que igualmente en el corte lateral es bien definida, está en contacto íntimo con la pared posterior del tórax, y que bueno, está bien delimitada. Ya con esto concluiríamos o completaríamos esas patologías que corresponden a cada mediastino, que no son principalmente de origen cardiovascular o están en contacto directo con la parte cardiovascular. Ya adentrándonos en las cardiopatías o en los que están en contacto íntimo con la esfera cardiovascular, tenemos que, bueno, debemos iniciar por las bases y recordando un poco esa primera clase que tuvimos adentrándonos en el módulo, donde uno de los efectos principales o las cosas principales que teníamos era identificar tanto la silueta, los componentes de la silueta cardíaca y el tamaño del mismo. Tenemos que, bueno, lo primero que vamos a tratar de identificar va a ser el tamaño de la silueta cardíaca, no dejando a un lado que este tamaño del corazón va a estar modificado por distintas causas, y no todas van a ser de origen propiamente dicho cardiovascular, sino que puede deberse a derrames pericárdicos o un factor extracardíaco, ya sea una mala técnica de radiológica, o en su defecto, causas que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles van a ser estas causas extracardíacas de cardiomegalia aparente? Uno, la proyección anteroposterior. Aunque no significa que sea una mala técnica, la proyección tiende a magnificar un poco la estructura cardiovascular, por lo que vimos o lo que tocamos a nivel de la primera clase. Entonces, la inspiración insuficiente, es decir, una técnica mal inspirada, va a dar un falso positivo. La obesidad va en correlación, el embarazo o la citis va en correlación con el punto anterior, ya que estas condiciones no van a permitir una adecuada inspiración y van a dar el mismo falso positivo como en la anterior. Las deformidades en la pared torácica vienen básicamente relacionado con la misma mecanismo en el cual anteriormente descrito, es decir, no va a haber una buena extensión o apertura de la caja torácica,
o es decir, no va a haber una buena expansibilidad, no va a haber una buena inspiración, por lo tanto, el tórax va a verse comprimido o el corazón va a estar comprimido a nivel de la caja torácica. Otros errores de los más frecuentes son las rotaciones, ya que una rotación predominantemente izquierda va a dar una falsa apariencia de cardiomegalia y los derrames pericárdicos que ya habíamos mencionado. La identificación de la cardiomegalia en una radiografía de torácica anteroposterior va a ser, bueno, tiene un aumento del tamaño límite, es decir, que vemos que el corazón aún está dentro de ese 50% de la caja torácica. Podemos pensar o que probablemente el tamaño del corazón esté normal. Cuando el tamaño del corazón o el aumento del tamaño es significativamente, es decir, está por encima de 50 y está en un 70%, 65%, podemos pensar que está probablemente aumentado el tamaño del corazón. Sin embargo, aún en una proyección anteroposterior, el corazón contacta o casi contacta la pared izquierda del lateral izquierda del tórax, perdón, el aumento del tamaño cardiovascular es manifiesto. Entonces, recapitulando o recordando un poco cómo vamos a hacer esa medición, vamos a tener una medida A, que es desde la mitad de la columna vertebral hacia el diámetro mayor de la aurícula derecha, de la mitad hacia el diámetro mayor del ventrículo izquierdo y el diámetro más amplio o más grande de la caja torácica. Entonces, A más B entre C va a ser nuestro índice cardiotorácico. ¿Cómo que lo vamos a considerar normal? Lo vamos a considerar normal en un paciente adulto hasta el 50%, siendo descrito en la literatura que en pacientes en edad pediátrica, este índice cardiotorácico puede ser normal hasta un 65% del mismo. Es decir, que si en un niño logramos evidenciar que el corazón ocupa el 65% de esa caja torácica, puede ser considerado todavía como normal. Bueno, continuando con qué vamos a evaluar en esa silueta cardiovascular, van a estar los contornos cardíacos normales. ¿Qué van a ser estos contornos cardíacos normales? Van a ser puntos claves que vamos a tomar en consideración cada vez que vayamos a evaluar nuestra esfera cardiovascular, donde vamos a, como ya lo habíamos mencionado en las clases anteriores, a visualizar esa aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, en el área un poco más apical o superior a nivel de los ventrículos, vamos a buscar ese botón aórtico. Vamos a tratar de identificar la aorta descendente, la doble densidad que se presenta a nivel de la aurícula izquierda y bueno, la identificación del tamaño también en su aurícula izquierda. ¿Qué nos va a importar de esto? Bueno, tratar de identificar cada una de las estructuras predominantemente para poder saber radiológicamente si estamos en presencia ante un corazón que está sano, sin cambios estructurales manifiestos, o si, bueno, estos ya están alterados. Teniendo en consideración que, bueno, la aorta descendente no se debería proyectar más allá de la aurícula derecha. Es decir, esta como normal lo vamos a considerar que esto va a tener un límite normal hasta el tamaño de su aurícula derecha. El botón aórtico va a ser de una longitud máxima aproximada de unos 35 milímetros, describe la literatura. También la aurícula izquierda radiográficamente no es muy identificable siempre y cuando esa rayos X no esté rotada. Aquí podemos ver que las clavículas están equidistantes a la apófisis, por lo tanto está bien centrada.
Bueno, logramos ver que, bueno, esto pertenece a un corazón que podemos presumir, aunque no tenemos todavía aquí la medición, que está completamente normal. Ahora, ¿qué vamos a considerar como cardiomegalia y por qué hacía énfasis en esos ítems? Porque bueno, aquí vemos a nuestra derecha un corazón evidentemente o manifiestamente cardiomegálico, es decir, aumentado de tamaño, eh, en un paciente con una insuficiencia aórtica. Describe aquí la literatura en su leyenda, donde vemos cómo está bien dilatado el corazón. eh, Algunos autores lo describen como gota sueca o bueno, del tamaño del corazón. Y a la izquierda vemos cómo en esta estenosis aórtica, que abajo en la leyenda describen, vemos como la silueta, que no debería sobrepasar la aurícula derecha, aquí está ya sobrepasando y está en contacto íntimo, donde vemos que arriba eh, hay una hipertrofia importante o una dilatación importante de la pared posterior de esa aorta. Entonces, bueno, algo, un signo radiológico a tomar en consideración. Ahora, adentrándonos en los problemas cardiovasculares más frecuentes o cardíacos más frecuentes, aquí concretamente vamos a estudiar la insuficiencia cardíaca congestiva y el edema pulmonar que conlleva, ese edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. Tenemos las enfermedades cardiovasculares hipertensivas, la estenosis mitral, tenemos la hipertensión arterial pulmonar, la estenosis aórtica, la miocardiopatía, aneurisma aórtico, disección aórtica y coronariopatía. Por temas de que algunas de las lesiones van a ser mejor evidenciables en tomografía y van a ser evidenciables en resonancia magnética, eh, para temas de ir incorporando paulatinamente el conocimiento, los aneurismas, las coronapatías y la hipertensión pulmonar van a ser ampliamente desarrollados un poco más adelante en nuestro programa. Continuando con la insuficiencia cardíaca congestiva, antes de entrar en sus características, debemos recordar que somos médicos clínicos, es decir, que acá también la clínica de nuestro paciente va a ser primordial, es decir, algún paciente que llegue con disnea que ha sido rápidamente progresiva o progresiva, un paciente que tenga estertores, crepitantes en marea ascendente, que tenga otros signos clínicos como la insuficiencia a nivel de los reflejos hepatoyugulares, el edema en miembros inferiores, son características clínicas que nos van a orientar al diagnóstico, debido a que, bueno, es importante unir la semiología con los signos clínicos que vamos a desarrollar a continuación para poder llegar a un diagnóstico certero y bien preciso de la patología en la cual estamos cursando, ya que aunque se ha descrito bastante y de buena manera los signos clínicos que ya vamos a ver a nivel radiológico, que comprenden a un edema intersticial o un edema alveolar por causa cardiovascular o un edema pulmonar cardiovascular, no significa que solo con la radiología sin clínica sugerente de la patología vamos a hacer el diagnóstico. A su vez, también tenemos que recordar que la insuficiencia cardíaca es una manifestación clínica compleja que es generalmente producto de un sustrato, ya sean valvulopatías, eh, enfermedades coronarias como los síndromes coronarios agudos, es decir, los infartos, las arritmias, las miocardiopatías, la hipertensión, la diabetes mellitus, y son cosas que tenemos que tener en consideración. ¿Cómo se va a expresar característicamente? Muestra patrones radiográficos como el edema pulmonar intersticial, edema alveolar, eh, y bueno, que no siempre aparecen todas las características de cada uno de los patrones porque a menudo ellas tienden a solaparse.
¿Cuáles son las características que vamos a evidenciar en el edema pulmonar intersticial? Ya lo habíamos ampliamente, bueno, ya lo habíamos tomado o tocado en la anterior clase, que es de la patología intersticial. Sin embargo, aquí vamos a ahondar en estos signos radiográficos de ese edema pulmonar intersticial, es decir, vamos a ir constantemente agregando conocimiento a lo que ya previamente vamos aprendiendo. ¿Cuáles son esos cuatro signos que vamos a tener como clave? El engrosamiento de los tabiques interlobulares, que son las conocidas como líneas de Kerley. Tenemos el manguito peribronquial, tenemos la presencia de líquido en las cisuras y el derrame pleural. ¿Cuáles son esas líneas de Kerley o líneas B de Kerley? Bueno, son el engrosamiento de los tabiques interlobulares. La literatura describe que, bueno, los tabiques interlobulares no son detectables en una radiografía torácica normal. Esto obedece a que estos patrones que evidenciamos aquí a nuestra derecha no son fácilmente o no son evidenciables en un rayos X normal en vista de que el tamaño o el grosor que ellos poseen es muy delgado. Al afectarse por los niveles de presión, describe la literatura, mayores a 15 milímetros de mercurio, en esta zona, el líquido va a extravasarse y va a alojarse en estos tabiques interlobulares, dándole un reforzamiento y que sea posible su visualización a nivel radiográfico. Es por esto que, bueno, podemos ver estas líneas cortas, lo describen de 1 centímetro a 2 centímetros de longitud, de un grosor aproximado de 1 milímetro en la periferia o a nivel periférico pulmonar, que tienden a tener un trayecto horizontal o por lo menos lineal, conocidas como las líneas B de Kelly. Esto hace referencia a la persona que primeramente lo describió, como el doctor Peter James Kelly, que era un neurólogo radiólogo irlandés. A su vez, también se describieron, o lo describió el mismo autor, las líneas A, que son las evidenciables ahora en este círculo negro que tenemos también a nuestra derecha, que bueno, como podemos ver, estas no están tan ni a la base ni a la periferia. Y bueno, es un tejido conjuntivo que rodea los haces broncoarteriolares y están distendidos y de igual manera por la acumulación de líquido en esta zona. Estos, a diferencia de los otros, vemos que tienen una longitud mayor de varios centímetros y que parten generalmente de la línea media pulmonar. Eh, bueno, también son evidenciables en la insuficiencia cardíaca congestiva. Continuando con esos cuatro signos que habíamos mencionado anteriormente, tenemos ese manguito peribronquial, que en adultos los bronquios pueden visualizarse normalmente en la región de los ilios, pero sus paredes son muy finas y normalmente no son visibles. Así como en lo anterior, que lo que se dibujaban eran líneas, aquí a nivel bronquial vamos a ver que se va a dibujar por ese engrosamiento de la pared bronquial, en los bronquios, y van a describirse en la literatura como donas o donuts en inglés, que bueno, básicamente podemos ver claramente en esta zona cómo el engrosamiento de la pared logra evidenciar esos bronquios que, como describe aquí abajo el autor, no siempre van a ser redondeados perfectamente, o sea, no se van a ser circunferenciales perfectamente. A veces van a ser un poco más ovalados, a veces no, pero bueno, sí tienden a ser perfectamente visibles. Continuando con la presencia de líquidos en las cisuras, tenemos que las cisuras mayor y menor normalmente pueden ser evidenciables, es decir, como lo vemos en nuestros rayos X aquí a mano izquierda, tenemos la cisura mayor, que es la que se evidencia aquí, muy delgada,
simple, tenue, un poco radiopaca, pero muy fina. Al igual que la cisura menor, que es la de bordes punteados, que podemos ver acá, si como quien dice prestamos atención y logramos ver, aquí vamos a acercarlo un poco, donde vemos que esa línea tenue que tenemos acá, bien delgada, es la cisura menor, la inferior es la cisura mayor, que es un poco más gruesa, pero de igual manera es bien delgada, como se refuerzan acá a nivel de la rayo X que está a nuestra derecha, donde vemos que esa línea tiende a engrosarse por acumulación de líquido en esta zona, al igual que la cisura mayor, vemos cómo esta misma se engrosa en las dos líneas que presentan allí. Eh, Básicamente es el mismo mecanismo fisiopatológico que antes habíamos descrito, el por qué se aloja este líquido a nivel de la cisura, ¿no? Y por último, ese signo del derrame pleural, tenemos que, bueno, aunque no hemos ahondado todavía en la patología pleural, que eso ya es un tema para el día de mañana, aquí podemos ver cómo en una radiografía normal podríamos evidenciar los ángulos costodiafragmáticos. Acá hay un borramiento de estos ángulos costodiafragmáticos y vemos cómo a nivel pulmonar, a nivel de las bases, estas tienden a tener un corte más redondeado, lo cual nos indica o es indicativo, aquí con el puntero estoy tratando, no sé si logran evidenciarlo, pero estoy haciendo el contorno de cómo este borde costodiafragmático, que debería ser fácilmente evidenciable y deberían ser agudos, está, se pierde completamente y se presume por la radioopacidad que está inferior al mismo, que es por acumulación de líquido en esta zona. ¿Qué sucede con este derrame pleural? Bueno, sucede cuando la presión capilar pulmonar está aproximadamente por encima de 20 milímetros de mercurio y tienden a ser bilaterales. Aunque sean bilaterales, no siempre son simétricos, es decir, puede haber mayor acumulación de líquido a nivel pulmonar derecho que izquierdo, como describe la literatura, o pueden ser unilaterales. Cuando son unilaterales, frecuentemente son únicamente derechos. Recordemos que, bueno, la disposición del paquete vascular y de los ilios pulmonares hace que esta fisiopatología sea predominantemente derecha, como ya frecuentemente hemos ido tocando en los temas anteriores. Continuando con el edema pulmonar, ya en el último minuto que corresponde a esta sesión, vemos que tenemos que las presiones más elevadas y que ésta se mantenga van a hacer una extravasación o un paso de ese líquido de nivel intersticial hasta el espacio aéreo alveolar y van a dar los patrones que ya habíamos anteriormente descrito, como ese patrón en alas de mariposa, en alas de murciélago o en alas de ángel, como describe cada una de las literaturas, que se encuentra desde el ilio o del paquete iliar hacia la periferia y que, bueno, respeta, normalmente respeta el área periférica de pulmonar, ¿no? Las densidades tienden a ser algodonosas, más delimitadas, en formas parchadas, y la localización tiende a ser central o general